bienvenidos, ahora sí, bienvenidos a un capítulo más. De Contame, Contame. No sé, como lo quiera. Es lo posible muy por lejos. Sí, es la primera vez que estamos así tan alejados, ¿no? Yo creo que estamos dejando un poco en evidencia que no nos caemos nada. No, lo justo y necesario como para Nos decir... que lo justo y necesario. Que no, era un chiste, era un chiste. Mentira, Nos llevamos nos queremos. somos muy amigos. Un montón. Bueno, yo soy Rafa, un placer. Mi nombre es Paula, ¿qué tal? Como siempre, como cada lunes, como cada viernes, como cada día que querramos publicar. Entonces un poco así. Que nos llamen. Ustedes nos llaman y vamos. Claro, Nosotros claro, tal cual. Lindo tema el de hoy, Paula. Como siempre. Ah, hermoso, hermoso. Muy interesante sobre todo y que nos va a dejar igual un listón un poco muy alto a nivel intelectual. Esto es una prueba de fuego. Es un pruebón de fuego. Es un montón. No están viendo doble, esto como hacemos siempre. Estamos Pau y nuestros amigos invisibles. El día de hoy que los vamos a presentar en otro momento. En breve. En otro momento. Bueno, es un lindo tema el de Pauli, ¿no? Exacto, porque estamos en una edición especial de Contame, Contame, porque es como parte del proyecto NOTE, que es el Network of Organizations and Towns for the European Elections. Efectivamente. Ah, y ella quería decirlo porque sabía inglés. ¡Qué bien! Nativa. Inglés, más inglesa que nunca. No se puede, no se puede. murió la reina y aquí Paula, encarnada. Muy bien. No, a ver, es un proyecto muy interesante, bueno, impulsado por supuesto por la Comunidad Europea. Una de las organizaciones o ciudades que participan de este proyecto es Ontinyent, que vamos a aprovechar para agradecer al Departamento de Juventud, una al vez más, sí, una vez más nos han convocado, o sea que la primera no fue tan mala. Está muy bien. No yo sé. Dije, no nos llaman. Yo creo que nos van a empezar a llegar cartas de censura y todo eso. Esperemos que no. Hay un departamento legal detrás que se encargará de todo eso. Claro, y ya está. Bueno, eso, un programa, un proyecto impulsado por fondos europeos que va encarado realmente al tema del incentivo y a informar al voto e incentivar, insisto, al voto de la juventud dentro de la comunidad europea. La importancia de que la juventud también se interese por lo que está pasando, se interese por los partidos, se interese por las propuestas, por los candidatos y así tener toda la información necesaria para hacer un voto responsable, para dar un voto responsable. Sí, y sobre todo una mayor participación, ¿no? En comparación a años anteriores, son las últimas elecciones del 2019 y todo esto encarado a las próximas elecciones que son el 9 de junio de este año, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos dos invitados maravillosos, muy majos, muy divinos, majos, en los cuales tenemos dos puntos de vista diferentes. Totalmente diferentes. Uno de un punto de vista de la juventud y el otro punto... Nuevito. Sí, el otro no es que no sea de la juventud, porque vamos a ver, tampoco soy una persona que tiene 150 años, ¿vale? Pero es un punto de vista más político. Con experiencia. Sí, totalmente. Una expertise de una carrera que no vamos a poner aquí porque no toca hoy. Igual en otro programa lo podemos tener, esto ya lo enganchamos. Claro, lo enganchamos para otra, perfecto. Muy bien. Bueno, si nos acompaña el público presente, que bueno, también agradecer a sí, agradecerles a todos por tomarse el tiempo y venir. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a Manel y a Jorge Rodríguez. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Muy nervioso? No. No, feliz. No. A ti no te preocupes. Es el pan de cada día. Claro, es. Buena experiencia. Ya, muy bien. No pasa nada, no, tranquilo. Totalmente. Esperemos que lo vea. No. Sí, sí. Que no denuncie acá. Que no lo hace. Eso sí, es verdad. Muy bien. Bueno, como hablamos al principio, y vamos a introducirnos el tema del proyecto NOTE, ¿vale? Que bueno, insisto, proyecto impulsado por fondos europeos destinado principalmente a la información y al incentivo del voto joven, ¿vale? Tú como abrimos un poco el melón contigo, Jorge, ¿cómo ves a Ontinyent en el sentido del voto joven? O sea, teniendo en cuenta, por supuesto, todo el proyecto que se lleva ejecutando hace 18 meses ya, que culmina ya en un mes o dos, ¿cómo ves tú como alcalde, con toda tu experiencia, ya no solo a nivel local, sino a nivel también comunidad valenciana, cómo ves esa participación del voto? Yo creo que, Ontinyent siempre ha sido una ciudad muy participativa electoralmente y también con una alta participación de la juventud, pero es cierto
que la convocatoria electoral que menos interés suscita entre los electores, especialmente entre los jóvenes, es precisamente la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Probablemente porque tampoco se ha sido capaz de trasladar la importancia que tienen estas elecciones. Tal cual. ¿Y tú, Manel? Bueno, en general yo pienso que ha habido poca participación siempre, estas últimas pasadas menos todavía, aunque está habiendo como una especie de crecimiento de auge. En general ha sido la que menos interés me ha suscitado, en general antes de ser elector incluso. Sí. Y ahora mismo, bueno, yo desde un tema la pandemia y tal, yo me interesé, dije, ¿quién financia? ¿De dónde he conseguido yo esta vacuna? ¿Cómo he podido yo vacunarme? Y entonces realmente te das cuenta que de donde llega es de Europa. Y yo creo que es de las más importantes que hay. No se le da la importancia que tiene. Sí, totalmente. Sí, no es algo que se vea mucho, por ejemplo, en los noticieros o campañas que hayan en el pueblo. Ya, realmente, bueno, si vamos a la fuente o a los datos y demás, el 26%, o sea, en el último año, fue en 2019 que se ha votado el Parlamento, la participación justamente fue del 26%, que es muy chiquita. Y es por lo que yo creo que hay a lo mejor una falta de información o mismo una falta de interés, porque bueno, lo has dicho tú. Desgana. Total. Sí, tú sales a la calle y preguntas cuándo son las elecciones o en qué año son y no te lo saben decir, nadie te lo sabe decir. Y ahora les hago una pregunta que sería para los dos. ¿La política pasa de los jóvenes o es al revés? ¿O los jóvenes pasan de la política? Yo creo que es una pregunta difícil, no sé. A ver, yo creo que hay una parte que es responsabilidad de la política, que es no haber explicado la trascendencia. Es decir, el formar parte de la Unión Europea, ¿qué significa? Significa que los Estados miembros hemos hecho una cesión de nuestra soberanía, que asuntos sobre los cuales tomábamos decisiones antes, hemos decidido que ya no tomamos nosotros solos la decisión, sino que la tomamos de manera conjunta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se van a tomar decisiones que van a tener una implicación directa sobre tu día a día y que te van a afectar, quieras o no. O sea, es la típica frase de que tú puedes pasar de la política, pero la política no pasa de ti, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es, desde luego, una carencia clarísima por parte de la Unión Europea de no haber sabido explicar la trascendencia de las decisiones. Y luego, por parte de los jóvenes, es muy difícil. Si cuando estamos hablando de cosas mucho más tangibles, como es la política local o como son las generales, a veces cuesta la motivación para el voto, esto todavía se percibe como algo más lejano. Es muy complicado entender que aquello que se está votando hoy en Estrasburgo o en Bruselas, ¿no? Va a tener una implicación directa aquí en Ontinyent, ¿no? Exactamente, esa sensación totalmente, pero al final lo piensas bien y claro, yo personalmente pienso que desde hace unos años para atrás hasta acá está habiendo un auge de deslegitimar, por así decirlo, el que es la democracia. Se tira por tierra, no... hay muchos jóvenes que pierden la fe en la democracia y está pasando ahora y si no se pone remedio va a seguir a peor. Igual estábamos tal cual hace igual que 100 años. Sí. En los años 30, ese apogeo, sí, y estamos fíjate así. que es muy interesante lo que dices como joven, porque, a ver, hoy día tenemos aquí el beneficio al voto, ¿no? O sea, el derecho al voto. Y hay países que no gozan de ese beneficio. Tú dices, jovetas, porque teniendo la posibilidad de poder ejercer y de poder elegir a quienes van a gobernar o a quienes van, sí, a gobernar, no lo ejercen, o sea, no tomamos ese poder, no estamos realmente concientizados, e insisto, me parece una observación muy interesante desde un punto de vista juvenil, que hagas tú esa observación, porque estás realmente diciendo, ¿no?, desde tu punto e identificándote con el resto de tus pares, de que no están haciendo uso de ese privilegio, porque realmente es un privilegio. O sea, está claro que tú ves, y lo que tú más ves en las noticias a lo mejor, es que la gente de 80 o de 90 años sigue yendo a votar porque entiende la importancia de su voto. Claro. Y porque respeta ese derecho que tiene, que se lo han ganado, porque no siempre fue así. O sea, no, pero también es el hecho que también, por ejemplo, hablábamos,
la gente mucho más joven, quienes hemos nacido en democracia, ya es un derecho que para nosotros es un derecho adquirido. Y entonces, claro, muchas personas, siempre las personas mucho más grandes, nos dicen que es muy importante, que prestemos atención, de que no es algo que se tome a la ligera. Y muchas veces cuando somos más jóvenes, a veces da pereza, no tienen ganas de investigar mucho, se quedan con lo poco que se ve, por ejemplo, hoy en día con las redes sociales, o digamos, solo se basan en eso. Y no nos tomamos muchas veces el tiempo de investigar bien partidos, candidatos, propuestas y eso. Sí, siguiendo un poco con el tema del proyecto, hay uno de los resultados que se espera con el proyecto Node a nivel Comunidad Europea, que uno de ellos es el fomentar el diálogo entre la juventud a través de ideas basadas en la integración, la pluralidad, el entendimiento, etc., ¿no? ¿Creen que podemos hablar de estos resultados ya en Ontinyent? Bueno, yo creo que sí, que podemos empezar a hablar de estos resultados. Desde luego, es un trabajo muy largo en el tiempo, pero es un trabajo que va haciéndose no solo a través de este proyecto, sino que los propios institutos de Ontinyent promueven intercambios, ¿no? Que de alguna manera hoy mismo recibíamos a estudiantes que venían de Francia, ¿no? Y les hablábamos un poco precisamente del lema de la Unión Europea, ¿no? Que es unidos en la diversidad, ¿no? Una de las cuestiones que más importancia creo yo que tiene la Unión Europea es que hemos conseguido, respetando nuestras señas de identidad, respetando nuestros idiomas y respetando nuestra autonomía, poder unirnos y de alguna manera ser más fuertes, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que el tema de este fomento, ¿no? Del diálogo, lo que dices tú, Jorge. Yo, bueno, que llevo muy poco tiempo viviendo aquí, pero sí es cierto que es algo que realmente se empieza a ver poco a poco y hacer hincapié desde las instituciones, ya sean públicas o privadas o mismo desde casa, ¿no? O sea, poder inculcar de algún modo que a lo mejor este joven o estas jóvenes que tienen sus abuelos, que ejercen ese voto, que se toman ese derecho con muchísima responsabilidad, porque realmente hay que entender que tenemos en nuestro poder la responsabilidad de poder elegir a gente que el día de mañana puede destinar fondos a la igualdad, por ejemplo, o a la sanidad pública, que es lo que decías tú, o lo que se está haciendo ahora mismo con el Next Generation, que son 2.000 billones de euros destinados del 2021 al 27, si no recuerdo mal. O sea, es un proyecto que pretende poder cubrir las necesidades de absolutamente todos los países aliados desde un lugar de decir, joven, vamos a ver, necesitamos que este voto joven, que esta participación joven se haga muchísimo más cada vez para poder tener representantes también, ¿no? Entonces es muy importante que no solo para ti, sino para los que están aquí presentes, entender de que realmente, ya no solo a ver a qué nos compete hoy, que es a nivel Parlamento Europeo, pero ya a nivel local también pasa lo mismo. O sea, tú ves la desinformación y lo ves en las noticias y lo ves a diario del hecho de yo voto a tal, pero no tienen ni idea de lo que te ofrece ese partido, ¿no? Claro, por eso y ya sin meterse en partidos políticos, perdón, sin meterse en partidos o ideologías, porque bueno, yo creo que todas se pueden respetar y todas pueden coexistir. De hecho, me quedo con una frase de una conocida que, bueno, que ejerce en la política y demás, que ha dicho, y me ha encantado, que una es de un partido y el otro es de otro, y dice, podemos coexistir y podemos estar de acuerdo aún siendo de partidos diferentes. Porque la gracia es que, siendo aún de partidos diferentes, quieren lo mejor para la comunidad. Entonces es una cuestión de, bueno, ponernos de acuerdo y tirar para el mismo lado, como se dice. Sí, 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 totalmente. Manel, en el tema de la participación que decíamos antes, que en el 2019 fue del 26% en la juventud solamente. Que tú decías que, bueno, que antes a lo mejor era como que no se lo tomaban muy en serio, o como se lo tomaban muy a la ligera. Nos comentaba fuera de cámara que hoy estás viendo tú como un incremento de eso. ¿Por qué crees que se da? Bueno, yo creo que en general bueno, las últimas elecciones fueron en 2019, hemos pasado una pandemia, una crisis energética, una guerra de Ucrania y un Brexit. De todo. De todo. Y en general,
todas las políticas, o la mayoría de políticas y la mayoría de decisiones que se han tomado desde la Unión Europea han sido muy buenas y se han valorado muy positivamente y ha habido una unión que yo creo que si no hubieran habido todas estas adversiones no hubiera ocurrido. Ya. Y ahora mismo está la cosa muy unida y yo creo que por eso es por lo que está subiendo en general un poquito más la participación, por eso y además también porque cada vez nos vamos informando más y vamos buscando más información, pero en general yo creo que es ese sentimiento de unión, de, sobre todo después de esta guerra de Ucrania tan horrorosa que está habiendo, de vamos a luchar por lo que tenemos en común y por lo que queremos defender. Y en general yo creo que ese sentimiento muy positivo, a la par que otros muy negativos, Sí. está subiendo en los dos polos. Yo creo que en los dos polos. Ya, o sea que realmente tuvo que pasar todo lo que pasó para que ese interés fuese a más, ¿no? Desgraciadamente yo creo que sí. Ya. Sí. Que es un poco bueno lo que pasa en general en la vida cotidiana, vamos, o sea, realmente hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Eckhart Tolle, que dice que la persona, el ser humano en sí tiene que tocar fondo realmente para darse cuenta que tocó fondo y a veces no es necesario, ¿no? Y fíjate que es una tontería, pero claro, lo que dices tú de que pasamos una pandemia, tal, esto, lo otro, cuando te diste cuenta, claro, nos tocó el agua y dices, vamos a ver, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, vamos a tomar cartas en el asunto. Para ir un poco concluyendo, Manel, a mí me gustaría que si les quieres dar un mensaje a tus pares, a esta gente que empieza a votar este año, que empieza a ejercer ese voto, ¿qué les dirías tú? Que se informen, que busquen todas las becas que están pidiendo, que muchísimas, yo estoy becado y muchísimos de mis padres están becados y yo me he vacunado, yo tengo acceso a una sanidad, que investiguen en su día a día todo lo que tienen y que sigan la pista del dinero y que acabarán llegando a la Unión Europea y es súper importante las elecciones de 2024 porque más allá de decidir quién es el presidente de la Comisión, quién es el presidente del Banco Europeo, el del tal, es más el rumbo que vamos a tomar. Si vamos a salir de las elecciones con una Unión Europea unida o con una muy dispersa. Bien. Y es muy importante, sobre todo, el 5 minutos, mirar, tema que te interese y verás cómo acabas llegando allá. Entonces... Y tú, Jorge, ya no solo como alcalde, ¿no? O sea, algún mensaje que le quieras dar a la gente. Bueno, mismo, bueno, tu sobrino todavía no está en edad de votar, pero si le tuvieras que decir a todos los aquí presentes y a los que nos están mirando en este momento, ¿cuál sería tu mensaje? Un poco lo que decía Manel, ¿no? Yo creo que al final votar es un derecho, ¿vale? Es un derecho que además no cuesta demasiado de ejercer, no es excesivamente complejo ir un domingo y depositar una papeleta, ¿no? Y que una vez voten, sobre todo, o sea, antes de votar, se informen bien de qué están votando, porque realmente vamos a encontrarnos con dos modelos, ¿no? Aquellos que pensamos que ha de haber más Unión Europea y aquellos que piensan que ha de haber menos Unión Europea, ¿no? Al final hay una parte de españoles que yo estoy convencido de que lo que queremos es que haya una mayor cesión incluso de soberanía en pro de una mayor unidad y una política más potente, porque al final realmente a nivel mundial ya nos está, o sea, la realidad ya nos está imponiendo bloques, ¿no? O sea, bloques de Estados Unidos, bloque Europa, etcétera. Entonces, de alguna manera, o tenemos capacidad también económica de poder hacer frente a los desafíos que vienen por delante, o desde luego solos va a ser muy difícil poder hacer frente a esos retos, ¿no? Entonces, bueno, eso, para cerrar este segmento y agradecer, bueno, primero, sobre todo la participación de ambos, muchísimas gracias por haber venido, gracias a los presentes también, y exhortarles a todos a que hagan uso uso responsable. Sí, y entiendan que realmente en vuestras manos está el poder del cambio, está ahí, aunque parezca que no, realmente cada uno de los votos de los aquí presentes y de todos los que estamos en el país, vaya, dentro de la comunidad, importa para ese cambio que queremos, porque bueno, realmente después de que te informas y sabes de que hay sesiones abiertas para poder ir a conversaciones o charlas con
miembros de las comisiones europeas y pueden participar y hacer un one-to-one con ellos o presentar mociones y juntar firmas y hacerlas llegar al Parlamento y demás, dices, al final mi voto sí cuenta y mi participación también cuenta. Que es posible. Porque Totalmente. muchas veces nos pasa de decimos el Parlamento Europeo y uno se imagina tipo algo muy lejano, inalcanzable, y informándose y sabiendo que hay diferentes maneras de llegar, presentando firmas, presentando leyes, presentando mociones, o sea, es una cuestión de hoy en día tenemos todo en la palma de la mano, literal, con un teléfono, y es poner en un buscador qué es lo que, o sea, cualquier tipo de pregunta, y eso te va a llevar a una página, eso te va a llevar a cosas, y entonces, digamos, es algo que se puede hacer. Es solo una cuestión de informarse, que es lo que, qué es lo que necesitamos para hacerlo digamos, de una manera correcta. Totalmente, totalmente. Bueno, un aplauso fuerte para los invitados de